¿Alguna vez has tenido un pensamiento que pareció surgir de la nada, pero cambió completamente el rumbo de tu día? ¿O esa voz que apareció en tu mente cuando menos lo esperabas, susurrándote la solución a un problema que parecía imposible? ¿Te has despertado con un pensamiento tan claro y directo que parecía haber sido plantado en tu mente durante el sueño? ¿Y cuántas veces te has preguntado: ¿será que esto fue Dios hablándome o solo fue mi imaginación? Para muchos de nosotros esta duda es constante. Caminamos por la vida escuchando miles de pensamientos diariamente, sin darnos cuenta que, entre ellos, existen conversaciones divinas ocurriendo, señales, advertencias y direcciones que Dios está tratando de comunicarnos constantemente. Oramos, buscamos dirección, pero cuando los pensamientos llegan a nuestra mente, nos sentimos inseguros. ¿Será realmente Dios? ¿O solo estoy escuchando lo que quiero oír? Esta confusión ha dejado a incontables cristianos paralizados en la indecisión, perdiendo valiosos momentos de comunión divina por no saber discernir cuando Dios está hablando en sus pensamientos. ¿Conoces esa sensación de aislamiento espiritual? Ese dolor silencioso de quien mira alrededor y ve a otros cristianos aparentemente recibiendo dirección clara de Dios, mientras tú te preguntas por qué el cielo parece tan silencioso para ti. Esta experiencia de desconexión es más común de lo que imaginamos, pero pocos tienen el valor de admitirlo abiertamente. Este dolor silencioso que muchos cargan no es la ausencia de Dios hablando, sino la incapacidad de reconocer la voz del Padre en medio del torbellino de otras voces que llenan nuestra mente. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado sin saber que Dios estaba tratando de orientarte? ¿Cuántas veces te has sentido solo, abandonado, cuando en realidad el Creador estaba susurrando en tu corazón y simplemente no reconociste su voz? Hoy quiero compartir contigo un secreto espiritual que transformó mi vida y ha revolucionado el caminar de miles. Dios está hablando contigo en este preciso momento a través de tus propios pensamientos, pero existen patrones específicos de comunicación divina que pocos han sido enseñados a reconocer. En 1 Reyes 19, 11, 12, cuando Elías buscaba desesperadamente escuchar a Dios, la Escritura revela algo profundo. El Señor no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino que el Señor habló en una voz suave y apacible. Este pasaje nos revela un secreto poderoso que pocos cristianos comprenden. Dios raramente grita. Él susurra, y sus susurros frecuentemente se parecen a nuestros propios pensamientos. Dios diseñó nuestra mente y espíritu como instrumentos de comunicación divina. Nuestra propia conciencia, nuestros pensamientos e intuiciones más profundos fueron diseñados por Dios como canales para su voz, una lámpara a través de la cual Él ilumina sus caminos en nuestra vida. Imagina cómo sería tu caminar con Dios si pudieras, con confianza, distinguir cuándo es Él hablando en tus pensamientos y cuándo son solo tus propias ideas o incluso el enemigo tratando de engañarte. La claridad que vendría, las decisiones que tomarías con seguridad, la relación íntima que desarrollarías con tu Creador. Esta es la transformación que espera a aquellos que aprenden el lenguaje de los pensamientos divinos. Hoy voy a revelarte 5 conversaciones divinas que ocurren en tu mente, muchas veces sin que lo notes. Cuando aprendas a reconocer estos patrones, nunca más experimentarás esa sensación de aislamiento espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación no es solo información, es activación espiritual. Al entender estos patrones divinos, una nueva sensibilidad despertará en ti, permitiéndote reconocer la voz de Dios incluso en los momentos en que pensaste estar solo. Antes de continuar, detente un momento y reflexiona. Si Dios está usando
Este video para hablarte ahora, ignorar este momento, sería perder una conexión divina. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz, no como simples palabras, sino como una declaración de fe que activa tu sensibilidad espiritual para lo que vamos a aprender aquí. Este mensaje ya está llegando a ti, pero ¿cuántas otras personas siguen en confusión mental, incapaces de discernir la voz divina en sus pensamientos? Tu simple gesto de suscribirte al canal y darle like a este video puede ser el instrumento que Dios usará para romper el silencio espiritual en la vida de alguien que desesperadamente necesita aprender a escuchar al Padre. Un clic que no requiere ningún esfuerzo de tu parte puede transformar vidas enteras. Vivimos en un mundo donde nuestra mente es bombardeada por miles de pensamientos diariamente. Las redes sociales, las noticias, los problemas del trabajo, las preocupaciones de la familia, todo esto compite por nuestra atención. En medio de este desorden mental, la voz suave de Dios muchas veces se pierde en el ruido. Es como tratar de escuchar un susurro durante una tormenta ruidosa, mientras el mundo grita en nuestra mente con preocupaciones, miedos y distracciones constantes. Dios habla de manera diferente, con susurros, paz interior y claridad silenciosa. Como dijo el profeta Isaías: en quietud y confianza está vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Piensa en cuántas decisiones tomaste hoy basadas únicamente en tus propios pensamientos. Desde el momento en que despertaste, elegiste qué vestir, qué comer, cómo responder a ese mensaje difícil, cómo contestarle a tu jefe o a tu pareja. En cada una de estas pequeñas decisiones, Dios podría estar tratando de guiarte, pero ¿lograste percibir su voz? El rey Saúl es un ejemplo bíblico poderoso de lo que ocurre cuando ignoramos los pensamientos que vienen de Dios. En 1 Samuel 15, Dios le dio instrucciones claras a Saúl, pero él eligió seguir sus propios pensamientos, lo que parecía mejor a sus ojos. El resultado: por cuanto rechazaste la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15:23. Saúl perdió su reino no porque Dios dejó de hablar, sino porque no supo escuchar. Samuel, por el contrario, aprendió desde joven a reconocer la voz de Dios en sus pensamientos. Cuando escuchó su nombre siendo llamado en la noche, al principio pensó que era Elí hablando. Necesitó ayuda para entender que era Dios hablándole directamente. Después de aprender a reconocerlo, su vida se convirtió en un canal de comunicación de Dios para una nación entera. María, la madre de Jesús, también nos muestra cómo reconocer la voz de Dios en nuestros pensamientos. Cuando el ángel Gabriel trajo el mensaje divino, Lucas 1:29, nos dice que ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Incluso después de la explicación, ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. María nos enseña la importancia de reflexionar sobre los pensamientos que vienen de Dios, dejándolos madurar en nuestra conciencia. Jesús mismo habló sobre cómo discernir pensamientos divinos cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Esta declaración profunda revela que el reconocimiento de la voz de Dios no es una habilidad extraordinaria que solo los profetas poseen, sino una capacidad natural que todo seguidor de Cristo puede aprender. Así como reconocemos rápidamente la voz de alguien que amamos por teléfono sin necesitar identificación, nuestro espíritu fue hecho para reconocer naturalmente la manera en que Dios habla en nuestros pensamientos. El problema es que, como Samuel al principio, muchos de nosotros no fuimos enseñados a reconocer esta voz.
Otros, como los discípulos en el camino a Emaús, están tan preocupados con sus problemas que incluso cuando Jesús camina y conversa con ellos, sus ojos fueron impedidos para reconocerlo. Lucas 24:16. La buena noticia es que podemos aprender este discernimiento. En Romanos 12:2, Pablo nos enseña: no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos revela el secreto. Cambiar nuestra forma de pensar es lo que nos permite reconocer los pensamientos que vienen de Dios. La próxima vez que sientas un pensamiento que trae una claridad inesperada, una paz que no sabes explicar o una dirección que te sorprende, detente un poco. Pregúntate a ti mismo, ¿será que es Dios hablándome? No ignores estos momentos, pueden ser Dios hablando directamente contigo. ¿Ya te has detenido a pensar cuántas veces puedes haber ignorado a Dios tratando de guiarte a través de tus propios pensamientos? Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a escuchar su voz. Estas palabras simples son un primer paso para que empieces a percibir las conversaciones con Dios que ya están ocurriendo en tu mente. 1. Reconociendo los pensamientos repentinos de Dios. La primera conversación divina que ocurre en tu mente son los pensamientos repentinos que parecen surgir de la nada. Esos son aquellos momentos en que, de repente, tienes una idea clara, un camino a seguir o una solución a un problema que parece venir de fuera de tu propia forma de pensar. Cuando Dios coloca un pensamiento en tu mente, generalmente viene con una claridad diferente a tus pensamientos normales. Es como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. No estabas buscando esa idea, simplemente apareció. Y lo más importante, estos pensamientos casi siempre nos llevan más cerca de Dios y del bien, nunca hacia el mal o a lastimar a alguien. Samuel, siendo niño, nos enseña mucho sobre cómo reconocer estos pensamientos repentinos. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha una voz llamando su nombre durante la noche. Corre hacia Elí, el sacerdote, pensando que era él quien lo llamaba. Esto ocurre 3 veces hasta que Elí se da cuenta de que es Dios hablando con el niño. La Biblia dice en 1 Samuel 3:7, Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Samuel escuchó, pero no supo reconocer que era Dios hablando. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántos pensamientos repentinos que podrían ser la voz de Dios has ignorado pensando que solo era tu imaginación? El niño Samuel estaba acostado, en silencio, cuando aquel pensamiento voz llegó a su mente. Fue tan real que pensó que era una persona hablando. Así es como Dios suele plantar ideas en nuestra mente, de forma tan natural que parece nuestro propio pensamiento, pero con una claridad que nos hace detenernos y prestar atención. Quizás hoy estés luchando con una decisión difícil, un camino que no puedes ver claramente. Detente un momento. Aquel pensamiento repentino que vino a tu mente ayer, aquella idea que no forma parte de tu manera normal de pensar, pero que trajo una sensación de paz. ¿Y si fuera Dios hablándote? Pedro también experimentó esto cuando estaba orando en la azotea en Jope. Hechos 10:19 cuenta que mientras Pedro pensaba en la visión que tuvo, el Espíritu le dijo: «Mira, 3 hombres te buscan». Pedro recibió un pensamiento claro que no era suyo, sino del Espíritu Santo. Un aviso que cambiaría el rumbo de la historia de la Iglesia. La manera práctica de comenzar a reconocer estos pensamientos divinos es simple. Detente, anota, comprueba. Cuando un pensamiento repentino y positivo llegue a tu mente, detente y presta atención. Anota ese pensamiento para no olvidarlo. Después, compruébalo.
¿Está este pensamiento de acuerdo con la Biblia? ¿Trae paz? ¿Es bueno para mí y para los demás? Si es así, puede ser Dios hablándote. Te invito ahora a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuál fue el último pensamiento sorprendentemente claro y positivo que vino a tu mente? ¿Será que era Dios tratando de hablarte? Escribe en los comentarios. Voy a prestar más atención a los pensamientos repentinos que Dios envía. Ahora vamos a descubrir la segunda conversación divina que ocurre en tu mente todos los días. Una de las formas más confiables de reconocer cuándo es Dios hablándote. 2. Descubriendo la paz que confirma la voz de Dios. La segunda conversación divina que ocurre en tu mente es la paz interior que viene cuando Dios está guiando tus pensamientos. Esta es quizás la forma más confiable de saber cuándo es Dios hablándote. Cuando nuestros pensamientos vienen mezclados con una paz profunda, incluso en situaciones difíciles, es una señal fuerte de la dirección de Dios. Es como si Él firmara sus pensamientos con un sello de tranquilidad que va más allá de lo que podemos entender. Pablo entendió bien esta paz cuando estaba decidiendo hacia dónde ir en sus viajes misioneros. En Hechos 16, él quería ir a Asia, pero la Biblia dice que les fue impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra en la provincia de Asia. Después, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16, 6, 7. ¿Cómo lo sabía Pablo? No por una voz audible, sino por una falta de paz al pensar en esos destinos. Entonces, Pablo tuvo un sueño con un hombre de Macedonia pidiéndole ayuda. Cuando despertó y lo compartió con sus compañeros, la Biblia dice: concluimos que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hechos 16:10. Observa la palabra concluimos. Fue un pensamiento acompañado de una certeza pacífica compartida por el grupo. En Filipenses 4:7, Pablo más tarde escribió sobre esta experiencia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es solo una sensación agradable, es un guardián que protege nuestros pensamientos y nos ayuda a saber cuáles vienen de Dios. En la vida ya has sentido esto, esa certeza tranquila sobre una decisión, incluso cuando parecía difícil, o esa inquietud persistente sobre algo que parecía bueno a los ojos de todos, pero no traía paz a tu corazón. Gedeón también experimentó esto cuando pidió confirmaciones a Dios usando el vellón de lana. No estaba probando a Dios por incredulidad, sino buscando la paz interior que viene cuando sabemos que estamos escuchando correctamente. ¿Cómo saber si la paz que sientes viene de Dios y no es solo tu deseo de comodidad? La paz de Dios tiene características específicas. 1. Permanece incluso en circunstancias difíciles. 2. No desaparece cuando oras sobre el asunto. De hecho, aumenta. 3. Está de acuerdo con la palabra de Dios. 4. Generalmente va contra el camino más fácil. Quizás hoy estés ante una decisión importante y sientas una paz inexplicable sobre uno de los caminos, aunque sea el más desafiante. No ignores esta señal. Puede ser Dios hablando a través de tus pensamientos. Practica escuchar esa voz pacífica haciendo preguntas sencillas a Dios durante el día. Después, quédate quieto y presta atención a los pensamientos que vienen con esa paz profunda. Comienza con preguntas pequeñas y te sorprenderás con la claridad que llega cuando aprendes a reconocer este lenguaje divino. José, el padre terrenal de Jesús, sintió esta paz cuando decidió aceptar a María a pesar del embarazo inesperado. Después de que el ángel le habló en sueños, el texto simplemente dice que José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado.
Mateo 24. El mensaje trajo la paz, que confirmó el camino a seguir. ¿Ya has experimentado este tipo de paz al tomar una decisión difícil? ¿Esa certeza interior que va más allá de la lógica? Escribe en los comentarios: la paz de Dios guía mis pensamientos. Este reconocimiento abre tu corazón para percibir esta segunda conversación divina que ocurre en tu mente todos los días. Y ahora vamos a descubrir la tercera manera sorprendente en que Dios habla a través de tus pensamientos. 3. Percibiendo la corrección amorosa de Dios en la conciencia. La tercera conversación divina que ocurre en tu mente diariamente es la voz suave de la corrección amorosa. Ese pensamiento que te alerta cuando estás a punto de hacer algo incorrecto o cuando ya lo hiciste. Muchos cristianos confunden esta voz divina con culpa destructiva, pero existe una gran diferencia entre la condenación que viene del enemigo y la corrección que viene de Dios. Cuando Dios corrige, siempre lo hace con amor. Es como un padre que sostiene la mano de su hijo para evitar que se lastime. La corrección divina no te destruye, te restaura, te dirige hacia el camino correcto. David es el mejor ejemplo bíblico de alguien que aprendió a escuchar esta voz correctiva de Dios. Después de pecar con Betsabé y mandar matar a su esposo, la Biblia dice en 2 Samuel 12:13 que el corazón de David lo acusó. Incluso antes de que el profeta Natán viniera a hablar con él, David ya sentía esta corrección interior. En el Salmo 32, 3, 4, David describe esta experiencia. Mientras callaba, mis huesos se consumían por mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se fue secando como en el calor del verano. ¿Sientes cómo las palabras de David captan perfectamente esa sensación interior de corrección? Es como un peso en la conciencia, una incomodidad que no desaparece. No es un pensamiento destructivo como «eres terrible, Dios nunca te perdonará». En cambio, es una invitación persistente al arrepentimiento y la restauración. La conciencia, tocada por Dios, tiene un objetivo claro: traerte de vuelta al camino correcto. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. La corrección divina en tu mente tiene características muy específicas. 1. Te señala el error específico, no te etiqueta como persona. 2. Siempre muestra un camino de regreso, una solución. 3. Trae esperanza junto con la corrección. 4. Te lleva más cerca de Dios, no te aleja de Él. Tal vez hoy estés sintiendo este tipo de corrección en tus pensamientos, esa incomodidad sobre algo que dijiste o hiciste. Esa sensación de que necesitas arreglar una relación o cambiar un comportamiento. No lo ignores. Esta puede ser una de las conversaciones más importantes que Dios está tratando de tener contigo. Pedro experimentó esto después de negar a Jesús 3 veces. Lucas 22, 61, 62 dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, Pedro, recordando la palabra que el Señor le había dicho, salió y lloró amargamente. Aquella mirada despertó en Pedro el pensamiento de corrección que lo llevó al arrepentimiento y después a la restauración completa. Un paso práctico para distinguir entre condenación destructiva y corrección divina es preguntar: ¿este pensamiento me aleja de Dios o me acerca a Él? La corrección de Dios siempre te atrae de vuelta a sus brazos, incluso cuando duele. ¿Ya has sentido este tipo de corrección amorosa en tus pensamientos? Ese recordatorio amable pero firme sobre algo que necesitas cambiar.
Escribe en los comentarios: recibo la corrección divina con gratitud. Esta declaración prepara tu corazón para reconocer esta conversación divina esencial cuando ocurra. Ahora vamos a descubrir la cuarta y más sorprendente forma en que Dios habla a través de tus pensamientos, una que pocas personas reconocen. 4. Percibiendo los patrones repetidos en tus pensamientos. La cuarta conversación divina que ocurre en tu mente y que pocos cristianos reconocen son los pensamientos que vuelven repetidamente. Cuando una idea, dirección o solución continúa regresando a tu mente por días o semanas, incluso cuando tratas de ignorarla, puede ser Dios hablándote persistentemente. Dios no tiene prisa como nosotros. Él trabaja en el tiempo correcto y muchas veces planta un pensamiento que va creciendo dentro de nosotros hasta que ya no podemos ignorarlo. Es como una semilla que Él planta y luego riega pacientemente hasta que estemos listos para actuar. José es un ejemplo poderoso de este tipo de conversación divina. Siendo joven, tuvo sueños repetidos sobre su futuro. En Génesis 37, la Biblia nos cuenta que soñó 2 veces con su futura posición de liderazgo. Estos sueños eran tan parecidos que no podían ser coincidencia. Eran Dios plantando una visión en el joven José que se repetiría en sus pensamientos durante los muchos años difíciles que vendrían. Incluso en la prisión, injustamente acusado, José debió recordar aquellos sueños repetidos. No fueron solo sueños de juventud, fueron pensamientos divinos plantados en su mente que volvían en momentos difíciles para darle fuerza y dirección. En Génesis 41:32, cuando José interpreta los sueños del faraón, explica algo revelador. El haber mostrado el sueño al faraón 2 veces significa que el asunto ya está determinado por Dios, y Dios se apresurará a hacerlo. José entendió un principio espiritual importante. Cuando Dios repite un mensaje, es porque está confirmando que va a actuar. Es exactamente así como Dios actúa en nuestra mente. Aquel pensamiento sobre iniciar un ministerio, aquella idea sobre buscar a una persona específica, aquella dirección sobre cambiar un hábito, cuando estos pensamientos vuelven repetidamente, incluso después de semanas o meses, puede ser Dios confirmando su voluntad para ti. Como distinguir entre una obsesión humana y una insistencia divina. Es sencillo. 1. Los pensamientos de Dios traen paz, incluso cuando desafían. 2. Están alineados con la Biblia. 3. Generalmente son confirmados por otras personas o circunstancias. 4. Se vuelven más fuertes con la oración. En vez de desaparecer, Nehemías experimentó esto cuando sintió en su corazón el deseo de reconstruir los muros de Jerusalén. La Biblia dice en Nehemías 2:12, «No le conté a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén». Aquel pensamiento persistente no era solo una idea humana. Era Dios plantando una visión que continuó volviendo hasta que Nehemías finalmente actuó. ¿Has tenido algún pensamiento que sigue volviendo a tu mente incluso cuando tratas de olvidarlo? Esa idea que parece no irse. Piénsalo bien. ¿Y si fuera Dios insistiendo en hablarte? Un paso práctico es comenzar a anotar estos pensamientos repetidos. Cuando algo continúa volviendo a tu mente, escríbelo en una libreta. Con el tiempo comenzarás a ver patrones, y esos patrones pueden revelar conversaciones divinas que estabas perdiendo. Pedro también experimentó esto cuando tuvo la misma visión 3 veces. En Hechos 10, vio un lienzo descendiendo del cielo con animales impuros y escuchó una voz diciendo, «Levántate, Pedro, mata y come». La repetición no era casualidad. Era Dios insistiendo en un mensaje importante que Pedro necesitaba entender. ¿Puedes identificar algún pensamiento que sigue volviendo a tu mente en las últimas semanas? ¿Alguna dirección que parece persistir aunque trates de ignorarla?
Escribe en los comentarios: estoy atento a los pensamientos que Dios repite en mi mente. Este reconocimiento puede ser el primer paso para que percibas una conversación divina importante que tal vez esté ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a descubrir la quinta conversación divina que ocurre en tu mente, una de las formas más poderosas en que Dios te habla todos los días. 5. Reconociendo a Dios, hablando cuando lees la Biblia. La quinta conversación divina que ocurre en tu mente es cuando las palabras de la Biblia parecen saltar de la página directamente hacia tu situación. Es ese momento en que un versículo que ya has leído muchas veces de repente adquiere un nuevo significado, como si hubiera sido escrito especialmente para ti en ese momento. Esta es una de las formas más claras y seguras de escuchar a Dios, hablando a través de tus pensamientos. Cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo conecta ciertas palabras a tu situación actual, creando un puente entre el texto antiguo y tu vida hoy. Josué experimentó esto de forma poderosa cuando estaba a punto de liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Era un momento atemorizante. ¿Cómo reemplazar al líder más grande que el pueblo había conocido? La responsabilidad era enorme y el miedo debía ser aún mayor. Fue entonces cuando Dios le habló a Josué a través de su palabra. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1. Imagina a Josué leyendo y releyendo estas palabras, sintiéndolas penetrar en su mente y corazón, transformando sus pensamientos de miedo en pensamientos de valentía. Dios sigue repitiendo el mismo mensaje a Josué, y sabemos que le llegó, porque más tarde vemos a Josué usando las mismas palabras para animar al pueblo. La palabra se había convertido en parte de sus propios pensamientos. La Biblia nos muestra en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un texto muerto, sino una fuerza viva que dialoga activamente con nuestros pensamientos, confirmando algunos, corrigiendo otros, iluminando muchos. ¿Has tenido esta experiencia? Ese momento en que un versículo parece iluminarse en la página mientras lees, o cuando recuerdas un texto bíblico exactamente en el momento que lo necesitas para tomar una decisión. Esto no es coincidencia. Es Dios hablándote directamente. Esdras es otro ejemplo bíblico poderoso. La Biblia dice en Esdras 7:10 que él había decidido estudiar la ley del Señor, ponerla en práctica y enseñar sus decretos y mandamientos. Debido a esta dedicación, cuando Esdras leía las Escrituras, no encontraba solo información, escuchaba la voz de Dios guiando sus pensamientos. ¿Cómo podemos practicar esto? Comienza leyendo pequeñas porciones de la Biblia lentamente, con atención. Detente cuando alguna palabra o frase llame tu atención. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres decirme a través de esto hoy? Entonces, quédate en silencio y observa los pensamientos que vienen a tu mente. Los primeros cristianos en Berea hacían esto. Hechos 17:11 dice que ellos examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. No leían solo por leer, dialogaban con el texto, permitiendo que hablara a sus pensamientos. Un consejo práctico: cuando un versículo te toque de manera especial, escríbelo y llévalo contigo. Míralo varias veces durante el día. Observa cómo comienza a moldear tus pensamientos, trayendo nuevas ideas y perspectivas que no son tuyas, sino de Dios. Quizás hoy estés enfrentando una situación difícil y necesites desesperadamente escuchar a Dios. Abre tu Biblia, lee despacio, con el corazón abierto. Cuando un texto llame tu atención, detente, medita en él.
Puedes estar a punto de experimentar una de las conversaciones más claras que Dios quiere tener contigo. ¿Has sentido algún versículo de la Biblia hablándote directamente? Ese momento en que las antiguas palabras parecían escritas especialmente para tu situación. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios ilumina mis pensamientos. Este reconocimiento abre tu corazón a esta poderosa conversación divina. Ahora que exploramos las 5 conversaciones divinas que ocurren en tu mente, lenguajes divinos que muchos cristianos nunca fueron enseñados a reconocer, vamos a reunir todo y entender cómo estas formas de comunicación trabajan juntas para traer dirección completa a tu vida. Descubrimos primero los pensamientos repentinos que surgen como una luz inesperada en la mente, así como Samuel experimentó cuando escuchó su nombre siendo llamado en la noche. Estos pensamientos vienen con una claridad especial y nos muestran soluciones o direcciones que no habríamos pensado por nosotros mismos. Aprendimos a reconocer la paz interior que Dios usa para confirmar su dirección, como Pablo experimentó cuando decidía hacia dónde ir en sus viajes misioneros. Esta paz va más allá del entendimiento humano y permanece incluso en circunstancias difíciles, un sello divino en los pensamientos que vienen de Él. Vimos cómo Dios habla a través de la corrección amorosa en nuestra conciencia, no para condenarnos, sino para restaurarnos, así como David sintió después de su pecado. A diferencia de la culpa destructiva, la corrección divina siempre señala el camino de regreso a los brazos del Padre. Descubrimos los patrones de pensamientos que continúan volviendo a nuestra mente como señales de la persistencia divina, así como los sueños repetidos de José que lo prepararon para su futuro. Cuando Dios quiere confirmar una dirección, Él frecuentemente repite el mensaje hasta que estemos listos para actuar. Y finalmente, exploramos cómo las palabras de la Biblia cobran vida cuando el Espíritu Santo las conecta directamente a nuestra situación, como ocurrió con Josué al recibir la promesa: sé fuerte y valiente. La palabra de Dios está viva y conversa directamente con nuestros pensamientos cuando la leemos con el corazón abierto. ¿Qué tienen en común todas estas conversaciones divinas? Muestran a un Dios que nunca está en silencio, que busca activamente comunicarse con sus hijos. El problema nunca fue la falta de comunicación divina, sino nuestra falta de discernimiento para reconocer estos 5 lenguajes cuando ocurren en nuestra mente. Imagina cómo sería tu vida si a partir de hoy comenzaras a reconocer estas conversaciones divinas diarias. La soledad espiritual sería reemplazada por la presencia constante. La confusión daría lugar a la claridad. El miedo a tomar decisiones equivocadas sería vencido por la certeza de la dirección divina. Ya no necesitas caminar en la oscuridad, tratando de adivinar lo que Dios quiere. Él ya está hablándote en cada uno de estos 5 canales, todos los días. La pregunta es, ¿estás escuchando? Así como Samuel finalmente aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, te invito a abrir tu corazón a estas conversaciones divinas que ya están ocurriendo en tu mente. ¿Estás listo para una nueva dimensión de intimidad con Dios, donde sus pensamientos se vuelven cada vez más tus pensamientos? Vamos juntos en oración a buscar esta sensibilidad espiritual renovada. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento sobre las 5 conversaciones divinas que ocurren en tu mente. El simple hecho de que hayas visto hasta este momento muestra un corazón que realmente desea escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. A lo largo de este estudio, exploramos cómo Dios habla a través de pensamientos repentinos que iluminan nuestra mente, a través de la paz interior que confirma su dirección,
a través de la corrección amorosa en nuestra conciencia, a través de la palabra viva que habla directamente a nuestra situación y a través de los patrones repetidos de pensamientos que muestran su persistencia amorosa. Estas no son solo ideas bonitas, sino realidades prácticas que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Imagina vivir cada día sabiendo que Dios está en constante conversación contigo, guiando tus pasos a través de tus propios pensamientos. Imagina la confianza y la paz que vendrían de saber reconocer cuando es Él hablando y cuando son solo tus propios deseos o miedos. Hoy te invito a un cambio de perspectiva que puede revolucionar tu caminar con Dios. En vez de ver tu mente como un lugar lleno solo de tus propios pensamientos y preocupaciones, comienza a verla como un espacio sagrado donde Dios está activamente hablándote todos los días. Tu mente no es solo tuya, es un templo donde el Espíritu Santo habita y se comunica constantemente. En este momento, quiero invitarte a orar conmigo. Vamos juntos a pedir que Dios abra nuestros oídos espirituales para reconocer su voz en nuestros pensamientos diarios. Esta no será solo una oración, será un punto de cambio en tu capacidad de escuchar a Dios hablar. Padre Celestial, comenzamos agradeciendo porque tú nunca estás en silencio. Incluso cuando pensábamos que no estabas hablando, tú estabas conversando con nosotros a través de nuestros propios pensamientos, de maneras que aún no habíamos aprendido a reconocer. Perdónanos por los momentos en que acusamos al cielo de silencio, cuando en realidad éramos nosotros quienes no estábamos reconociendo tus múltiples lenguajes. Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver cuando tú plantas pensamientos repentinos en nuestra mente, así como hablaste claramente con Samuel, aun cuando él todavía no conocía tu voz. Háblanos hoy. Ayúdanos a reconocer esos momentos de claridad repentina como tu mano guiando nuestra mente. Dios, enséñanos a sentir y valorar la paz que tú usas para confirmar tu dirección en nuestros pensamientos. Como Pablo, que aprendió a reconocer tu voluntad a través de la paz interior, danos sensibilidad para percibir cuando un pensamiento viene sellado con tu paz sobrenatural, que va más allá del entendimiento. Padre amoroso, ayúdanos a distinguir entre la culpa destructiva y tu corrección amorosa en nuestra conciencia. Como David, que sintió tu mano en sus pensamientos después de su pecado, muéstranos cómo reconocer tu voz que no condena, sino que restaura y dirige de vuelta a tus caminos. Espíritu Santo, haz que tu palabra cobre vida en nuestra mente. Cuando leemos la Biblia, conecta las antiguas palabras a nuestra situación actual, como hiciste con Josué al darle valor a través de tus promesas. Que podamos sentir las Escrituras saltando de la página directamente a nuestros corazones. Señor, danos discernimiento para percibir los patrones de pensamientos que tú repites en nuestra mente. Como José, que a través de sueños repetidos recibió visión para su futuro, ayúdanos a reconocer cuando tú continúas trayendo una idea o dirección como señal de tu voluntad confirmada. Dios, a partir de hoy, transforma nuestra mente en un oído atento a tu voz. Que podamos, como Samuel, finalmente decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que nuestros pensamientos se vuelvan cada vez más alineados con tus pensamientos, hasta que tu voz sea la más clara y familiar en nuestra mente. Agradecemos porque a partir de este momento, con esta nueva conciencia y sensibilidad, nunca más caminaremos solos o sin dirección. Tú estás constantemente hablando, guiando, revelando y confortando a través de las múltiples conversaciones divinas en nuestra mente. En el nombre de Jesús, que es la palabra viva, la comunicación perfecta del Padre para la humanidad. Amén.
Mi querido hermano, mi querida hermana, mi sincera oración es que este mensaje no sea solo una información religiosa más, sino una revelación que revolucione tu conexión diaria con Dios. A partir de hoy, tienes nuevos oídos espirituales para percibir las conversaciones divinas que siempre han estado ocurriendo en tu mente. Te invito a compartir este video con al menos 2 o 3 personas que conozcas que tal vez se estén sintiendo distantes de Dios. Piensa especialmente en aquel amigo que ya dijo, yo oro, pero parece que Dios no responde. O en aquel familiar que confesó, no sé cómo escuchar a Dios hablándome. Tu simple gesto de compartir puede ser el instrumento que Dios usará para restaurar la comunicación divina en la vida de alguien que desesperadamente busca escuchar la voz del Padre. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tenemos muchos otros estudios bíblicos preparados con el mismo cuidado y unción para ayudarte a desarrollar una fe más profunda y una conexión más íntima con Dios. Cada video es creado con un propósito específico: traer revelación bíblica que transforma vidas. Recuerda, la mayor prueba de que Dios aún habla es que sentiste algo especial viendo este mensaje. Este no fue un encuentro casual, fue un encuentro marcado en el cielo para abrir tus oídos espirituales a las conversaciones divinas que ya están ocurriendo en tu mente. Que el Señor siga hablándote claramente y que a partir de hoy reconozcas cada vez más su voz en tus pensamientos. Que Dios te bendiga.